Sean bienvenidos muchachos, vamos a ver lo que es la primera unidad de lo que es el examen de lo que es la clase de Fisiología 2. El tema que vamos a estar abarcando en esta primera clase, ¿verdad? Es el examen físico general del sistema nervioso, el estado mental, las fases y la actitud que nosotros debemos observar al paciente. A diferencia de muchos otros tipos de sistemas en los cuales nosotros tenemos que palpar, percutir, inspeccionar, entre otros, este es un poco más diferente debido a que se trata más que todo de algunos pequeños ejercicios de preguntar y de observar al paciente. Es más de una inspección que una percusión y una palpación de la que podamos nosotros emplear. Ahora, tenemos que lo que el estado mental, disculpen, se va a valorar diferentes tipos de niveles, ¿verdad? Ustedes en el folleto lo tienen un poco más ampliado, más específico, y tenemos de que lo que es el estado mental se va a valorar con lo que respecta a lo que es el nivel de la conciencia. Recordemos que el nivel de la conciencia no tiene nada que ver con lo que hablamos acerca de una orientación que el paciente tiene. Un nivel de conciencia va a estar dividido, ¿verdad? Y que si el paciente está alerta, es decir, como actualmente yo estoy en un estado alerta o vigil, estoy consciente de todo lo que pasa a mi alrededor, puedo responder ante los estímulos necesarios, estoy totalmente despierto. En cambio, tenemos que hay otros tipos de niveles de conciencia que son el obnubilado, que podemos ver la imagen donde señala la flechita, ¿verdad? Que son personas que viven muy somnolientos, siempre andan con sueños, cansados, tienen un poco de dificultad, no al estar alerta, pero quizás sí al estar despierto, porque ellos pueden, el sistema, por así decirlo, el umbral de alerta en ellos está más disminuido. En cambio, si una persona no tiene sueño, está más despierto, sabe lo que hace, lo que pasa a su alrededor, si algo va a pasarle, etcétera, etcétera. Tenemos que cuando esté estuporoso, es cuando aquel tipo de paciente de que cuesta despertarlo, es el tipo de paciente que cuando duerme no tiene que hacer diferentes tipos de estímulos, no, además de tocarlo, de hablarle, tiene que uno comenzar a moverlo, por así decirlo, para que este paciente pueda volver en sí. En cambio, el obnubilado simplemente con estímulo a preguntas y leve otros estímulos que se detallan mayormente en el folleto, este puede reaccionar. En cambio, el estuporoso no cuesta y se tiene que hacer un poco más de fuerza al momento de hacer cierto estímulo. El comatoso es el que la mayoría de la gente la conoce como el estado vegetal o que el paciente está en coma, en el cual él no puede despertar, se podría decir, está normalmente sostenido a algún tipo de lo que es algún tipo de aparato, como podemos ver en imagen, un tipo de asistencia ventilatoria. En este caso puede ser por alguna enfermedad. Hay dos tipos de coma: la inducida, que es la que provoca el médico, que es muchas veces se ocupa cuando los niveles de dolores son demasiado altos, entonces hasta el paciente no lo puede tolerar y lo sedan, lo ponen en un estado de coma para que el cuerpo lo cure y que el paciente no pase la fase de trauma dolorosa. Y está el estado comatoso, que el que comúnmente se conoce, que cuando surge después de un accidente o de algún tipo de enfermedad, que por sí solo el paciente cae en este tipo de estado. La conciencia, estos son los diferentes niveles que nosotros tenemos, pero la conciencia en sí, médicamente hablando, se hace a través de una escala, que la mayor que conocemos es la escala de Glasgow. Este tipo de escala a nosotros nos ayuda a determinar, va de 0 a 15 para saber si el paciente está alerta, con sus ojos abiertos, reacciona ante los estímulos, y mientras más baja sea la calificación que nosotros les pongamos a este tipo de paciente, más difícil va a estar con lo que respecta a la valoración que este tiene. ¿Por qué? Porque si nosotros, la sumatoria de todos esos valores en la escala de Glasgow tiene una valoración final de 15 puntos. Si nosotros llegamos a 8 puntos o inferior a 8 puntos, es que el paciente está en un estado que hay que tomar una medida bastante precaución para que nosotros podamos posteriormente darle un tratamiento adecuado para poder subir esta escala de Glasgow y que el paciente pase de tener un 8 a subir a un 9, a un 10. El estado normal es de 15.
La orientación con lo que respecta en tiempo, espacio y persona, es decir, en el tiempo en el que estamos, el espacio donde se está desarrollando y la persona. Se va a valorar lo que es la orientación en tiempo, espacio y persona y la presencia del abandono de un lado. Cuando se dice que se evalúe la orientación en tiempo, espacio y persona, nosotros le preguntamos al paciente en qué fecha es, si sabe qué hora es, si sabe dónde está. Cuando pedimos fecha no solo pedimos de que hoy es un ejemplo lunes 23 de septiembre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y quizás no es un 23, no es 23 de, no es un lunes 23, estamos hablando que hoy es un martes 4 de octubre. Entonces, el paciente no está orientado en tiempo. Si le pregunta, ¿y sabe qué hora es? Si él dice de que pueden ser que sean alrededor de las 5 y quizás no son las 5, son las 2 o 3 de la tarde, entonces tenemos ahí un pequeño problema. El espacio, las preguntas básicas son, ¿sabe dónde está? ¿Sabe con quién está? ¿Sabe por qué está aquí? Y la persona, se le pide al paciente que diga su nombre completo, su fecha de nacimiento. Si está algún acompañante, antes se le pregunta el nombre del acompañante y después se le pide al paciente que diga el nombre del acompañante. Estos son tipos de medidas que se ocupan para decir de que paciente orientado en las tres esferas, el tiempo, espacio y persona, al momento de realizar las primeras líneas del examen clínico, del examen físico. Si el paciente sabe qué tiempo es, pero no saben dónde están, entonces ustedes bien pueden lograr poner paciente orientado en tiempo y persona, no en espacio. Simple y sencillo. Cuando se dice que se evalúe la presencia de abandono de un lado, se le ponen diversos tipos de ejercicio, se podría decir, o de calificativo al paciente para que el abandono a un lado generalmente se da al lado izquierdo de lo que es el paciente. Izquierda, ¿verdad? Corrijo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pacientes que cuando tienen algún problema en su estado mental o algún daño cerebral, surgió un accidente o alguna enfermedad, estos tienden a obviar ciertas cosas de la parte derecha. Por eso se le pide que se le muestre una serie de números en ocasiones, una serie de letras, y se le pide de que intente leerlo. Entonces a esto se le pide, ustedes pueden notar de que el paciente va a omitir ciertas palabras que están justamente del lado izquierdo. También al momento de ordenar alguna historia o de que él mire unas imágenes, si ustedes le piden que se enfoque, se va a enfocar más en la del lado derecho que la del lado izquierdo. O cuando lo ponen a caminar, simplemente pongan objetos tanto al lado derecho como al lado izquierdo y pueden ver o pueden presenciar que normalmente él puede ir apartando los del lado derecho, pero no del lado izquierdo. Entonces, si el lado izquierdo tiene un abandono del lado izquierdo, el hemisferio afectado en este caso sería el derecho, porque recordemos que es como un espejo. Entonces, esa es la evaluación que se hace en el momento de la orientación con el abandono de un lado. No es tan común, pero tampoco se debe de obviar debido a la edad. Muchas veces las personas de la tercera edad pueden experimentar este tipo de cambio y no estar orientados completamente en el tiempo, espacio y persona. Aquí tenemos lo que es la parte del examen neurológico. Ahí tenemos la escala de Glasgow. Podemos ver que cada una de ellas tienen lo que es una valoración desde 1 hasta 4 en apertura ocular, la mejor respuesta motora de la 1 a la 6 y una respuesta verbal de 1 a 5. Como podemos ver, vamos a hacer la sumatoria de estas tres y el normal nos va a dar 5. Un estado de coma es posiblemente 3 y un valor crítico en un estado 8. En apertura ocular nosotros podemos valorar lo que es, si no tiene ninguna apertura ocular por sí solo, entonces lo calificamos como 1. Si esta tiene una apertura ocular cuando hay el dolor, tiene su valoración que es 2. Cuando le dice abran los ojos, si él lo hace, porque se le pide, se le pone 3, porque ya es una orden que se le está dando. Pero si lo hace por espontaneidad, que solo el paciente lo haga, como parpadear o simplemente abrir los ojos y observar dónde está, se puede decir que es un 4. La respuesta motora igual, se le pide que flexione o que haga la flexión, la extensión, la repulsación. Si se localiza algún punto o si obedece la orden que se le está dando, tiene su valoración. Y la respuesta verbal igual, cuando sea incomprensible lo que el paciente dice, porque muchas veces tras los accidentes, tras algún daño, dice cosas incoherentes al paciente, muchas veces también cosas inapropiadas que no llevan nada al caso, o habla de una manera confusa.
pero lo normal es que esté orientada. Entonces por eso les digo, la valoración final que esto tiene es que sea de 15 puntos. Cuando estamos hablando de un estado comatoso o estuporoso, se podría decir que anda entre los 3 y los 8. Un valor crítico son los 8. Cuando la sumatoria nos da 8. Tenemos también las habilidades de comunicación. La habilidad de comunicación, recordemos que el paciente va a inspeccionar y va a observar, el médico, no solo los rasgos físicos, lo que el paciente nos presenta, sino también la comunicación que éste pueda tener, como sus expresiones verbales, sus expresiones faciales, la memoria. Es algo muy importante que se examina, ¿no? Que es el estado mental, porque se le va a examinar lo que es la memoria inmediata. Es decir, si nosotros le decimos, recuerde un número o una fecha o algo, y a los 5 minutos le comienzan a hablar de otra cosa y después le piden que eso se le recuerde, si el paciente normalmente lo debe de recordar, si no lo recuerda tras esa valoración, significa de que el paciente tiene un problema con respecto a su memoria inmediata, es decir, a corto plazo. La memoria reciente ante droga o lo que es la memoria de fijación, esta es bastante similar a lo que es la inmediata, pero en esta memoria reciente es de que el paciente recuerda los hechos de hace años, no recuerda los hechos que pasó en esa semana, o no recuerda como la memoria, lo que desayunó en la mañana. Esa se puede ver de esa manera, le llaman la memoria distante. A largo plazo, si él logra recordar al revés de la memoria reciente. Y la existencia de la confabulación. La confabulación quiere decir de que el paciente muchas veces, al no tener una respuesta adecuada para lo que él desea formular, comienza a inventar, comienza a crear respuestas para las preguntas que uno lo está haciendo. Eso es lo que pasa. Tenemos de que las fases de la memoria, recordemos que está dado la parte de lo que es el aprendizaje con lo que respecta a la recepción, el registro sensorial de la información, el almacenamiento. Después de que lo aprendemos, se va a almacenar por códigos, por procesos, dependiendo de cómo nosotros lo hayamos almacenado, de la manera en que lo hayamos hecho, tal vez con algún refrán, un ejemplo, aprendemos la escala de Glasgow con una canción, etcétera, y el recuerdo, que es la evocación y el reconocimiento que nosotros tenemos. Estas 3 fases se pueden dar para uno tener una memoria generalmente a largo plazo. El cerebro tiende a almacenar lo que es toda la memoria, es decir, recordamos todo, pero él escoge qué recuerdos exactamente son los que se nos es útil, por así decirlo, o cuándo es el tiempo adecuado para evocarlo. Si alguno sufre algún tipo de trastorno, entonces estos se pueden ver afectados, pero también hay que recordar que lo que no se practica se tiende a olvidar, y lo que no se aprende para un futuro se estudia para el momento solamente. En lo que es el lenguaje, se puede ver afectado bastante por los diferentes tipos de patología. Dentro de esta tenemos lo que es el habla, ¿verdad? Que es cuando la persona está intentando concordar todo lo que la persona desea expresar en ese momento a través de diferentes palabras, en las cuales su contexto sea más fácil y más calificativo para la comprensión de las personas que están cercanas a él. La disartria, tenemos que esto es un tipo de lo que es de debilidad, se podría decir. Él en su mente, un tipo de trastorno, perdón, esa persona en su mente piensa y cree de que lo que está hablando es lo adecuado, como podemos ver en imagen, de que otra persona no le comprende, y justamente aquí en la cabecita de esta persona, él está diciendo la palabra bien, pero al momento de expresarla no la dice bien. Es como hay algunas personas, no sé si ustedes han escuchado acerca de lo que es la dislexia. La dislexia puede ser tanto escrita como hablada. Este tipo de personas, lo que se le ponen diferentes tipos de tratamiento, como leer bastante, escribir, a recitar o a hablar bastante, mandarlos a leer y a que todos lo lean en voz alta, para que si ellos se vayan acostumbrando y vayan intentando tener un proceso y no quedarse atrapado en estos diferentes tipos de trastornos, porque la dislexia es aquel trastorno en el que uno piensa que escribe bien, habla, H-A, B de burro, L-A, uno piensa que lo escribió bien, pero en realidad pudo haber escrito H-A-L-B-A, o cuando escriben B-H-C y escriben B-C-H. Entonces,
Esas son personas que son disléxicas, o sino que al momento de lo que es hablar no lo hacen de la manera adecuada. Tenemos el lenguaje, ¿verdad? Que es la expresión. La afasia, esta afasia es la imagen, es la segunda imagen que nosotros tenemos, es que esa persona tiene un problema, muchas veces puede ser a nivel anatómico, pero también puede ser a nivel neurológico con respecto a la expresión, debido a que la persona tiende a mirarse afectado al momento de que él se expresa, el que desea hablar, de que no lo hace de la manera adecuada, porque tiende a ocupar demasiadas palabras, o este tipo de personas tiende a no expresar muy bien lo que ellos desean, o cambian de una idea rápido a otra. Entonces la otra persona tiene que intentar guiarlo, por así decirlo, o entender lo que realmente desea expresar, porque no encuentra las palabras adecuadas para expresar lo que esa persona desea. La praxia es, se podría decir que el paciente puede tener una debilidad tanto motora como al momento del habla. ¿Por qué? Porque el paciente se puede ver afectado al momento tal vez de querer armar algún rompecabezas o algún juego. Entonces esto necesita de concentración y se le deben enseñar las normativas del lenguaje al momento de la expresión, del habla, para que éste tenga un orden y una manera de retroalimentarse cuando se hacen los juegos de memoria, se puede decir, o algún tipo de juego inteligente que les sirva tanto a los niños. Esta praxis se puede ver tanto en niños, en adultos, como en ancianos de la tercera edad. Recordemos que los dos picos de la vida, mientras uno está aprendiendo, en el otro está decayendo. Se va a evaluar la comprensión del paciente, si éste tiene, por así decirlo, la manera adecuada de que se le haga fácil la comprensión a las demás. Tenemos la expresión oral, es muy importante, si es muy meticuloso, si es muy dramaturgo, si esa persona es extrovertida, es introvertida. El lenguaje expresivo escrito es muy importante porque ahí se puede valorar si el paciente tiene algún tipo de problema al momento de la escritura, o de que no concuerda la conexión de las palabras que él tiene con las cosas que él dice. Y el lenguaje extraverbal, recordemos que son las expresiones que el paciente puede adoptar al momento de hablar o no querer presentar cuando algo le molesta o cuando realmente sí le molesta, etcétera. Entonces todo esto va dentro de simplemente lo que es el estado mental, y de que aunque pareciera bastante, se puede decir de que en esta ocasión el paciente se mira, esto se evalúa en todo el momento en el que desde que el paciente entra y se comienza a expresar, nosotros ya podemos decir, sí, puede que al principio el paciente entre un poco apático, pero esto es debido a que uno como médico se debe de ganar lo que es la responsabilidad, por así decirlo, o la confianza para que se dé una buena relación médico-paciente por medio de trata y la observación, pero intentar ser impulcro en esto, ser bastante pulcro, debido a que no presentar ninguna seña o relación con respecto a desagrado al momento de que el paciente nos enseña, nos haga algún gesto o nos diga cualquier cosa, porque recordemos que vienen a nosotros por la necesidad de encontrar una cura para su enfermedad. También nosotros valoramos la fase, no solo las fases de las enfermedades genéticas, como por ejemplo aquí tenemos lo que es el niño con síndrome de Down, una persona que tiene la fase tetánica, una persona con hipertiroidismo. Estos son signos clínicos que nosotros podemos encontrar fácilmente, ¿verdad? Pero esto es por algún trastorno de la hormona, en este caso de una hipersecreción de la hormona tiroidea, un código genético y por una enfermedad inducida. Pero en este caso nosotros podemos ver una persona que está normal, pero esto es una fase anémica, está pálido. Entonces nosotros debemos de valorar no solo el código genéticamente, sino también algún tipo de enfermedad o déficit que usted pueda tener. En actitud es como el paciente se va apoyando. Es normal de que nosotros encontremos a las personas de la tercera edad de que sus pies sean un poco encontrados o que caminen de esta manera como pingüinitos, porque ellos lo sienten que de esta manera están caminando normal, y además de que esta es la manera adecuada que ellos tienen para poder mantener el equilibrio al momento de agarrarse de objetos. Si ustedes lo logran ver, si el paciente arrastra un pie o el nivel de lo que es la parte de la cadera se mira afectada. Recordemos que el paciente que si camina un poco renco siempre va a tener
un mayor dolor con lo que respecta a un lado de su hemicuerpo, ya sea el derecho o el izquierdo, donde ese mayor apoyo, el lado contrario va a estar con mucho dolor debido al sobrepeso que él está intentando amortiguar debido a que su otro miembro lo está soportando. Podemos ver hay síntomas del mal de Parkinson, como podemos ver de que hay una inclinación del cuerpo y la cabeza, el temblor de las manos y las rodillas dobladas. También tenemos lo que son las actitudes habituales adoptadas por lo que el individuo, cuando está de pie, la normal, se dice de que debe tener, ya recuerdan, ¿verdad? En quiropraxia anatómica, lo que es la parte de la columna vertebral, la actitud de descanso y todo. Como podemos ver, el paciente no tiene tanto la curvatura, no está firme, se podría decir, no tiene la curvatura adecuada, pero tampoco se dice que está mal. Y por último tenemos la actitud de firmes cuando nos dicen en los diferentes institutos. Tenemos lo que es la marcha. Esta va a estar mediada por lo que es la parte de los movimientos voluntarios que nosotros hacemos al dar al paso, los movimientos involuntarios que hacen, como por ejemplo nuestros músculos. Nosotros no le decimos músculo contráete para que yo pueda dar el paso, no. Hay movimientos voluntarios que nosotros lo hacemos y movimientos involuntarios que esto nos hace nuestro propio organismo a través de contracciones y de diferentes tipos de movimientos que hace todo nuestro cuerpo para mantener la armonía al momento de caminar. Y tenemos las estructuras no nerviosas, ¿verdad? Ya que todo esto va a estar mediado tanto por parte de lo que es del sistema nervioso central y de lo que es la parte del autónomo. ¿Cuáles son estas estructuras no nerviosas que se encuentran incluidas? Tenemos la audición. Recordemos que en la parte de lo que es la audición está bastante involucrado lo que es la parte del equilibrio. Se puede ver afectado por una laberintitis. Tenemos también lo que es la parte de los ojos. Si una persona no mira bien, no va a andar con completa seguridad. Si ya está acostumbrada, ¿verdad?, a ver siempre, las personas que son no videntes, este tipo de personas, por eso es que ocupan un palito, por así decirlo, sus sensores, son sus ojos para que sepan por dónde ir apresuradamente. Podemos ver en la imagen cómo se debe ser la marcha adecuada, en el cual el primero es la punta y después vuelve el talón con el otro pie y así sucesivamente, haciendo todas las fases. Y al momento de caminar, como un pie va siendo apoyado mientras que el otro está preparándose para realizar el segundo paso. E intentar mantener la mejor postura adecuada, ¿verdad?, para lo que es la columna, tanto al momento de caminar como al momento de correr. Aquí podemos ver otras marchas, lo que es la marcha hemipléjica. Podemos ver el paciente que, dependiendo, ¿verdad?, si es hemipléjico, si tuvo un derrame, va a estar afectada la parte contralateral de donde tuvo el derrame, y la mano, ustedes pueden ver cómo va hacia adentro, va un poco encorvada, y aunque esta la tiene normal y da el paso seguro con su hemicuerpo derecho, el hemicuerpo izquierdo, el pie izquierdo tiene a hacer una rotación, se puede decir, interna, debido a la falla que tuvo. Recordemos que desde pequeño, al momento de que nosotros entrenamos, se podría decir, nuestro cerebro entrena nuestro cuerpo para realizar las acciones debido a los diferentes estímulos que nosotros mandamos, señales sinápticas y químicas neurotransmisoras, para que estos se realicen los movimientos que nosotros deseamos. Pero en este caso, cuando el cerebro fue el dañado, nosotros lo tenemos que hacer al revés. Si nosotros aprendemos, nuestro cuerpo aprende de adentro hacia afuera, ahora nosotros vamos a enseñarlo de afuera hacia adentro. Por eso es que a este tipo de personas se les manda a hacer fisioterapia, que ejercicio en la bicicleta, que ejercicio con la mano, etcétera, etcétera. También tenemos lo que es el metatarso aducto, que es cuando hay una anteroversión femoral, dorsal y tibial interna, que es cuando el paciente, el bebé, nace justamente, apoya sus pies hacia adentro, la parte de las rodillas tienden a chocar un poco más, y la parte de lo que es de la rótula para abajo tienen una abertura aproximadamente de no son de 90 grados, un poco más, quizás unos 100 grados, unos 85, ¿verdad? Dependiendo. ¿Esto tiene corrección? Sí, muchas veces tiene corrección. ¿Por qué? Porque como la persona está pequeña, entonces, por medio del ortopedista, inclusive las personas dicen que los sobadores pueden llegar a componer esto, porque los huesos no están solidificados, estos se sellan ya a partir de aproximadamente de los 2 años en adelante. Comienza a haber una solidificación y en las mujeres se detiene lo que hasta alrededor de los
10, 15 años y en el hombre es un poco más tardío, pero esto sí se dice que se puede corregir. Si no se puede corregir por medio de diferentes eh, técnicas ortopedísticas, como calzado, etcétera, se surge a lo que es la operación. Tenemos también otra imagen donde ustedes pueden ver los diferentes tipos de marcha hemipléjica. También esta se puede ver afectada por una metatarsoabducción. Aquí podemos ver a alguien grande. Aquí también podemos ver los diferentes tipos de daños que nosotros podemos encontrar, como el paciente se puede ir hacia adelante, tal vez por algún Parkinson. Y también aquí tenemos cuando el paciente sufre algún tipo de accidente, su marcha se ve alterada. ¿Por qué se ve alterada? Porque este ya comienza a auxiliarse de la ayuda de un tercero para ocuparlo como su pie de apoyo y su segundo pie, que en este caso son las muletas. Y por último, chicos, ese es su primer trabajo a investigar, lo mandan y eso sería todo. Tengan muy buenas noches.